Democracia. Desde su creación se ha planteado como el sistema en el que la gente común decide su forma de gobierno. Elige sus representantes, elige sus leyes. Y todo aquello que se hace es en pro del bienestar de todos. Pero, ¿en realidad esto ha sido así? Es cierto, el pueblo decide quién lo gobierna, pero no siempre participa en las decisiones que se toman. Es entonces cuando se opta por hablar, pedir que se escuchen sus opiniones. Espera respuesta, y esta a veces no llega. Surge la inconformidad, y a medida que ésta crece, se buscan nuevas formas de hacerse oír. A veces esas no son del gusto de todos, y es cuando se busca un equilibrio de todas las partes. Pero, ¿quién toma la decisión final? Y esto es más difícil cuando nos encontramos en el contexto de un país como México. Recordamos el 68, el 71 y otras tantas ocasiones donde la represión a la libertad de expresión ha dejado fuertes marcas. Pero ¿se ha quedado atrás? Estamos en otra época donde se supone podemos decir fácilmente lo que nos gusta y lo que nos molesta. Manifestarnos cuando creemos necesario hacernos oír. ¿Debería haber restricciones para ello? Hoy subo a esta tribuna a presentarles una iniciativa que estoy seguro será bien vista por los que hablan a favor de las manifestaciones y también de aquellos que las rechazan. El 3 de octubre de 2013, el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, bajo la premisa de que los ciudadanos que viven, trabajan y pasean en la Ciudad de México han visto afectados sus bienes, derechos y libertades por las marchas, los plantones y bloqueos realizados durante las últimas semanas en las avenidas más importantes de la capital. Plantea la necesidad de reglamentar las manifestaciones públicas en la Ciudad de México, reconociendo que la expresión de las ideas e inconformidades constituye uno de los elementos del régimen democrático, al igual que la libertad de tránsito y el respeto a los derechos terceros. Aun cuando no ha sido aprobada, dicha iniciativa ha causado polémica y más en el contexto en el que se desarrolla, la Ciudad de México, la entidad donde se concentran los poderes de la nación y en donde tiene lugar la mayoría de las protestas sociales del país. Al respecto, las opiniones oscilan entre quienes están a favor y los que están en contra. Igualmente surge la cuestión de si la aprobación de una legislación de este tipo se establece únicamente en el marco de una búsqueda de equilibrio en el ejercicio de todos los derechos implicados, o si más bien cae en una limitación de la libertad de expresión. Pero no tomemos una posición precipitadamente. Analicemos de cerca lo que dice la propuesta del licenciado Sotomayor. ¿Pero de qué trata esta iniciativa? De garantizar el derecho a la manifestación, pero también la integridad física de quienes participan en ella, asimismo de policías y de la ciudadanía. Y por otro lado, de que la capital no se vea paralizada cada vez que un grupo de personas legítima o ilegítimamente salen a las calles a realizar un reclamo contra el gobierno o alguna postura política. Es interesante que tanto en estos puntos como en los comentarios iniciales de Jorge Sotomayor en el escrito, podemos percibir la constante mención de dos derechos: el derecho de la libre expresión a través de la manifestación y el derecho de libre tránsito de la población. El problema es que, en la opinión del diputado, ambos se contraponen. Según lo expone en su informe, muchas personas se han visto afectadas por marchas y mítines por el aumento de dichos eventos. Así que la pregunta ahora es, ¿qué derecho es más importante? Se le garantizará al resto de la población no bloqueos ni manifestaciones en horas pico, en vías primarias o en calles de un solo carril, el acceso libre a los centros de trabajo. Respecto a la libertad de manifestación garantizada por la Constitución, también choca con el libre tránsito en muchas ocasiones, porque la libre manifestación, los ciudadanos creen que es marchar sobre las avenidas principales o obstruir vialidades o oponerse a todo, ¿no? Ingreso de trabajadores a alguna instancia, algún instituto político, alguna institución de gobierno o hasta alguna empresa en lo particular, ¿no? La propuesta de ley no en contra, sino para legislar las manifestaciones, entiendo que el objetivo principal es
que a las terceras personas también se les permite el libre acceso. Constitucionalmente hablando, el manifestante tiene su derecho a manifestarse, pero habemos terceras personas que también tenemos derecho a libre tránsito y que por uno coartamos al otro. ¡Están legislando! Tanto diputados como Claro, senadores. es cierto que cada vez que se realiza una manifestación surgen dificultades viales. Sin embargo, ¿estará esta forma de expresión tan en oposición al libre tránsito como para que tenga que regularse? La gente pobre, la gente explotada, ha entendido que este proceso tiene que ser así. No hay otra forma de dar a conocer tu desgracia que la lucha en las calles. No hay otra forma. Mayoritariamente es en lo federal que la gente quiere que se escuche en Palacio Nacional, como Fox probablemente ya no vivió ahí en Palacio Nacional, sino en Los Pinos, ¿verdad? Comprando toallas muy caras y cobijas muy caras con su ladrona mujer también. Bueno, pues por eso ya a Los Pinos quien va a ir y a Los Pinos tratan de impedir. Son lugares emblemáticos, pero es por la historia, no es por el gusto de ir al Zócalo, ¿verdad? Es una plancha gigante que se ha construido históricamente. Todo lugar emblemático que tiene un peso, pues es por eso. Estamos dándole un significado a la llegada ahí, pero porque ahí está la sede de los poderes, por eso, y no por otra cosa, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, le preguntábamos a un señor en una ocasión que llega y casi nos agrede y nos dice, oigan, pero ustedes están impidiendo el tráfico y todo lo demás. Y nosotros le decíamos que se tenía carro, y dijo que no tenía carro. Entonces digo, ¿en qué le perjudicaba? Incluso porque el señor dijo que a él le gustaba mucho caminar. No, pero le perjudica a otros, fíjate. O sea, entonces, es un problema. Nosotros decimos que la libertad que tenemos nosotros de manifestarnos, que está consagrada en la Constitución, en su espíritu original, nos ha permitido realizar esto. Y tenemos nosotros, sin duda alguna, que la comprensión de la gente que está siendo afectada, que desde sus trincheras está ahí, tal vez sollozando, tal vez lamentándose, lo que sea, que no se busca espacios para luchar, pero que ve como una buena forma de manifestar lo que estamos haciendo de manera continua. Pero no son responsables, repito, quienes se manifiestan de que haya congestionamientos diarios. No hay diario una manifestación y diario hay muchos congestionamientos. Hay más horas de retraso en las vías públicas por algún bache, por alguna reparación o por algún segundo piso que por una manifestación. Así es de que nunca se podrá comparar, nadie está impidiendo que circulen en la ciudad. Las personas solamente se usan vías o calles que desembocan o en plazas emblemáticas como el Zócalo de la Ciudad de México o en edificios públicos donde alguna autoridad es interpelada por quienes se manifiesta para exigir solución a algún problema, de manera que pues eso no es el problema, está correcto. Además, un segundo término de esta discusión tiene que ver con que el libre tránsito el derecho es el de las personas, no de los automóviles. Y ahí hay una gran discusión también importante. Si el derecho es de las personas, la persona puede caminar, atravesar la manifestación pública y llegar a su destino. En cambio, si se le limita sus derechos políticos, estamos hablando de una cosa más compleja, ¿no? Pero entonces no es la causal de que haya congestionamientos de tráfico que hace que llegue tarde la gente. Aún sin manifestaciones, llega tarde la gente a su trabajo por cualquier descompostura de un semáforo. No solo en esta ciudad, en todas las grandes ciudades del mundo. Entonces aquí es como culpar a quienes se manifiestan públicamente ejerciendo sus libertades consagradas en la Constitución de los problemas que van con este tipo de desarrollo que privilegia el automóvil. Es una imitación de la sociedad estadounidense. Y entonces tiene que ver necesariamente con nuestras posturas ideológicas. Si nosotros creemos que es más importante la libertad del individuo, la libertad de comercio, si somos con una postura más vinculada con el proyecto neoliberal, pues vamos a defender con mucho más razón la libertad de tránsito. Si nosotros partimos de que los problemas colectivos los tenemos que resolver entre todos, que tenemos que participar políticamente y que es fundamental que el Estado proteja el derecho de participación política, que incluye la manifestación de ideas políticas, entonces estamos partiendo de otro lugar de la coordenada política, ¿no?
La contraposición de ambos derechos no es algo nuevo. Sin embargo, es interesante analizar la urgencia con que se pretende implementar esta legislación. Según el licenciado Sotomayor, la tasa de manifestaciones ha ido en aumento en los últimos años, por lo que considera pertinente una regulación en la materia. No obstante, autoridades en el tema han desmentido lo anterior. Pero tampoco aumentaron en la gran cantidad de que hubiera 3 o 4 manifestaciones diarias, por eso no. Había una a la semana, o 2 a la semana, o 3 por lo mucho a la semana, por decirlo algo así, pero eso no es decir que subiera el índice de manifestaciones, ¿no? Hay un promedio, te decía hace rato, entre 10 y 15 manifestaciones por día, de las que sean, de 5 personas, de 1, de 3, de 100, de 500, de 1000. Si las manifestaciones no han ido en aumento, ¿por qué la urgencia de los partidos políticos hacia la regulación? ¿Cuál será la verdadera razón? Conocemos generalidades de esta propuesta o de esta iniciativa que ellos están diciendo, pero en pocas palabras la pretensión es que se puedan realizar las manifestaciones en horarios que ellos determinen. Digo que ellos, porque no nos están preguntando, pues, ¿sí? En los espacios que ellos determinen. ¿Qué están haciendo simplemente ellos? Siguen los dictados del imperialismo y de la burguesía de impedir las movilizaciones o la protesta social. ¿Cómo es lo de los derechos? Pues se los tienes que ejercer. Hay derechos y obligaciones en la Constitución, ¿verdad? Ejerces tus derechos, ¿verdad? Y no tienen por qué reprimírtelo. Las marchas son para que te escuche el funcionario. No te escucha a la primera, pues haces otra. No te escucha a la siguiente, pues haces otra. Así es un cuento de nunca acabar. Eso, pero es así, los derechos se proclaman para eso. Y todo eso me lleva a gritar, no estoy de acuerdo con este gobierno, estoy protestando. Y además me dan de palos por eso. El crimen lo cometen ellos, no el que protesta. El crimen es la represión, el derecho es la protesta. Y tomar las calles, sí, yo sé que hay mucho tráfico, pero tienen ellos la solución. Es muy fácil resolver esto. Regrésenos el trabajo, dejen de molestar a los maestros, respeten sus derechos. Esto es una actitud fascista, o sea, el hecho de no permitir que hagamos la denuncia en frente de a la entrada de la Secretaría de Gobernación, pues, el hecho de poner estas murallas que lo han hecho siempre, pues pasamos aquí nada más a la Cámara de Diputados, igual murallas, ¿no? Todo estos son actitudes fascistas, lo que está ellos diciendo claramente que no tienen el consenso del pueblo, porque de alguna u otra manera pues el pueblo los repudia. Pues. El derecho a la manifestación es un derecho básico de los ciudadanos. Sí, ¿por qué decirle a alguien marcha por otra calle o no vengas ya porque no te voy a hacer caso? Tendría que ser un privilegio o tendría que ser un derecho y hasta una obligación que discutiéramos los problemas públicos en colectividad para poderlos resolver entre todos y tomar decisiones sobre el país entre todos, cosa que no ocurre en un país como. Entonces, si te das cuenta, no hay que ordenarnos, no tienen que ordenar y me tienen que decir qué no puedo decir en contra del diputado o qué no puedo decir en contra de la delegada de Gustavo Madero, no. Pues, ¿cómo me vas a ordenar a mí a decir lo que yo quiera decir? Por eso somos libres y pensantes en México. El hecho de coartar estas libertades individuales no es regulación. Y aunque las autoridades no lo admitan, va inmerso otro proceso, uno en el que los manifestantes son marginados ante la sociedad. Es parte de la criminalización de la protesta social. Es un sueño dorado que han tenido los gobiernos priistas, ¿sí? De poder de poner obstáculos, de poner reglamentos, de reglamentar las marchas, ¿no? Y en esta ocasión pues le toca a este gobierno. En el fondo lo que está es que como no hay problemas resueltos para la población, se busca inhibir la libre expresión con pretextos, ¿verdad? De que se generan molestias a otros ciudadanos. Entonces pues son unas equiparaciones absurdas, ilógicas e infundadas. Cualquiera que se manifieste en contra de este sistema de explotación, hambre y miseria, sí, pues es un delincuente para ellos, pues, es un delincuente. Y eso precisamente transgrede los derechos fundamentales de el origen de nuestra Constitución de 1917. Nosotros recuperamos toda esa parte. Lo hemos visto, cómo a los jóvenes los encapsulan. Y claro, al ver en los medios imágenes de vandalismo y anarquía en algunos movimientos, es de esperar la reacción negativa.
Basta de pérdidas millonarias para los locatarios. Basta de más pérdidas de empleos. Basta de que los enfermos no logren llegar a los hospitales. Basta de la obstrucción de centros de trabajo. Basta de agresiones contra nuestros amigos periodistas. Basta de atentar contra la vida de los policías. Pero sobre todo, basta de violencia. Claro, las manifestaciones son mayoritariamente pacíficas. Nadie va a convocar una manifestación nadie la va a convocar. En todo caso puede ser, por un lado, que haya provocadores enviados desde los centros de poder desde hace muchos años, que mandan a alguien que haga que muerdan el anzuelo, o jóvenes o adultos, y generan una acción que para esa no fue convocada. Siempre los manifestantes convocan, desde que yo me acuerdo, para un fin específico, y siempre se dice es pacífica nuestra manifestación. Los únicos excesos son verbales, y con esos no se ha muerto nadie, ¿verdad? Se mueren más de hambre los campesinos sin recursos para sembrar sus tierras, se mueren más de hambre los desempleados, etcétera, que de una consigna o de una mentada a un funcionario, ¿verdad?, que no cumple. Eso no pasa nada, ahí es un asunto absurdo que con Granaderos se pueda callar. Lo que sucede es que hay centros de poder que sí tienen núcleos de provocadores desde hace mucho. Salimos a las calles precisamente para gritar, para denunciar. Nadie convoca una marcha, salvo alguien que tenga malas intenciones, no lo van a decir de antemano, los que tienen malas intenciones. Nadie convoca una marcha para decir ahora vamos a confundir a la gente y vamos a romper vidrios. Nosotros no combatimos vidrios, combatimos las injusticias. No combatimos cristales, eso es una estupidez. Por lo tanto, esos ni son de nada, son provocadores. Y uno que otro atarantado, que quiere estar ahí. Romper un cristal no cambia la injusticia. Dentro de este ámbito, no podemos olvidar las formas de represión con el uso de la fuerza, que meramente son una violación a los derechos constitucionales. Según datos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre 2010 y 2013 se destinó la participación de un total de 8.804.141 policías. En lo que corresponde a presuntas violaciones de los derechos humanos, esta comisión ha registrado un aumento considerable en el número de quejas recibidas, equivalente al 27% en el año 2012. Hay varias constancias de la cuestión que tiene que ver con la represión. Para muestra basta el botón del día 13 de septiembre, ¿no? O sea, con todo un aparato policíaco militar. ¿Sí? Ellos entraron y desalojaron a todos los que estábamos allá en el plantón. Pintaban una barda mis compañeros en Marina Nacional y Melchor Ocampo, donde estaba la empresa Los Iguales. Una barda con el escudo del espejo y una consigna que decía queremos trabajar. Por eso, 2 años en la pinche cárcel, por una barda pintada, y una falsa acusación de un disque ingeniero de CFE que le robaron una laptop. El problema se vuelve aún más delicado cuando se llega a hablar de una posible relación entre el derecho de manifestación y una de las formas del crimen organizado, el terrorismo. Algo que ha causado polémica es que en recientes fechas ha habido una modificación al artículo 139 constitucional, al que se le ha quitado un párrafo que desvinculaba a las manifestaciones de los actos terroristas. Acusar de terrorismo a alguien que critica a un funcionario o a alguien que porque se pone en la puerta y dice no los dejan salir, los están secuestrando, eso es terrorismo, etcétera, ¿verdad? Desde luego, hay que también tener cuidado en las manifestaciones, que los manifestantes no impidan que las mamás que tienen hijos en las escuelas, que son empleados de alguna oficina, pues salgan, y eso es respecto a los funcionarios de más alto rango que se dice deben atender las peticiones. Pero fuera de eso, no es una cosa absurda crear ese delito de terrorismo aquí, que intentará aplicarse, a no dudar, a quienes protestan legítimamente. Cuando revisamos políticamente cómo construyeron el concepto de delincuencia organizada, dice 3 o más personas dedicadas a delinquir, dice la Constitución. Cuando revisamos las leyes, algunas dicen se comete el delito de delincuencia organizada cuando se pretende chantajear o obligar a una autoridad a realizar determinada cosa.
Entonces ahí hay un vínculo político, porque cuando se le exige a una autoridad realizar determinada cosa, es o cumplir con un derecho o alguna acción que tiene que hacer porque está obligada, porque para eso está ahí. Y obligarla significa delincuencia organizada, entonces quiere decir también que se criminaliza la protesta. Y esto, el uso de este concepto de delincuencia organizada es el que ha hecho que muchos líderes de movimientos sociales sean sancionados con 100 años de cárcel, 80 años de cárcel, 60 años de cárcel, porque incurren justo en ese preciso delito que está señalando los códigos penales, ¿no? Pero ¿por qué está definido así el concepto? ¿Por qué en el Congreso de la Unión se aprueba ese tipo de conceptos o en los congresos estatales? Porque es muy útil. Al mismo tiempo que puedes perseguir delincuencia, lo que conocemos como delincuencia, secuestros, extorsiones, y que la población en general va a decir que sí, al mismo tiempo puedes ocuparlo para otros grupos que te estén causando molestias, ¿no? En los que sí hacen terrorismo y directamente aplican su criminalidad a todo vapor, son las bandas de la delincuencia organizada, contra las cuales sí es hasta débil e impotente el ejército y la policía, ¿verdad? Porque traen armas más poderosas, y eso sí, nomás a esos hasta les avisan cuando los van a ir a perseguir para que se escapen, ¿verdad? Y a esos, pues, con eso sí hasta suele tener miedo la tropa y eso, porque pues esos sí matan, ¿verdad? Cuando andan mejor armados y además están aliados de funcionarios, por cierto. Entonces, ¿cómo aplicarle a la ciudadanía esas cosas? Siempre es una tentación autoritaria y nos haría retroceder cuando menos 45 años, que me estoy refiriendo por eso a los 68 y al delito de disolución social. Ahora bien, el problema que se plantea al hablar de las manifestaciones es aún más profundo de lo que parece. De allí que para entender la existencia de estos conflictos sociales sea pertinente revisar el trasfondo del asunto. En los últimos 30 años en México hay un aumento importante de la pobreza, de la desigualdad y una concentración de la riqueza. Esto significa necesariamente descontento social, posibilidades de descontento social. Entonces no podemos desvincular el descontento social con el proyecto económico que tenemos de espaldas, ¿no? Un proyecto que está generando concentración de riqueza y desigualdad. Entonces, en los últimos 30 años, como ha ocurrido un aumento de la pobreza y de la desigualdad, tenemos también un aumento de la inconformidad social. Ellos defendiendo los intereses de los ricos, defendiendo los intereses del capital. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Como decimos hace rato, esto forma parte del contexto de la lucha de clases. No es únicamente así, forma parte del contexto de la lucha de clases, donde pues estamos enfrentándonos contra el capital, ¿sí? Donde los explotados nos enfrentamos contra los explotadores, ¿sí? Eso es parte. Pues vamos a seguir en esta lucha sin que tengamos tregua en este aspecto. Estamos contra el modelo neoliberal y para eso seguirá habiendo marchas de protesta, marchas de crítica, porque esas cancelan los derechos de los ciudadanos. Ese es el origen de las manifestaciones y no que uno quiera interrumpir que unos automóviles circulen libremente. ¿Tendrá algún fin esta problemática? Y más importante, ¿se podrá consensar una solución que garantice el respeto de todos los derechos? No tendría por qué existir la protesta social, o tendría que existir en otros niveles y en otros canales, pero existe tal y como la conocemos porque estamos enfrentando un proceso de exclusión política, social, económica. Entonces necesariamente se van a dar este tipo de manifestaciones. El día que logremos transformar eso, yo dudo que la gente vaya a estar saliendo a manifestarse así como salimos aquí en la calle en México, ¿no? Pero tiene que ver con nuestras posturas políticas. Pero me parece que en el fondo también es importante señalar que la gente que prefiere que se regule las manifestaciones es gente que no participa políticamente, no está vinculada con los asuntos sociales del país, tiene su vida muy adecuada, una forma de vida mediante la cual trabaja, consume, está en su casa y esa es su forma de vivir, no discute los problemas públicos o sus intermediarios para discutir los problemas públicos están en otro lado.
El 3 de octubre de 2013, el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, bajo la premisa de que los ciudadanos que viven, trabajan y pasean en la Ciudad de México han visto afectados sus bienes, derechos y libertades por las marchas, los plantones y bloqueos realizados durante las últimas semanas en las avenidas más importantes de la capital. Plantea la necesidad de reglamentar las manifestaciones públicas en la Ciudad de México, reconociendo que la expresión de las ideas e inconformidades constituye uno de los elementos del régimen democrático, al igual que la libertad de tránsito y el respeto a los derechos terceros. Aun cuando no ha sido aprobada, dicha iniciativa ha causado polémica y más en el contexto en el que se desarrolla, la Ciudad de México, la entidad donde se concentran los poderes de la nación y en donde tiene lugar la mayoría de... Salen a las calles a realizar un reclamo contra el gobierno o alguna postura política. Es interesante que tanto en estos puntos como en los comentarios iniciales de Jorge Sotomayor en el escrito, podemos percibir la constante mención de dos derechos: el derecho de la libre expresión a través de la manifestación y el derecho de libre tránsito de la población. El problema es que, en la opinión del diputado, ambos se contraponen. Según lo expone en su informe, muchas personas se han visto afectadas por marchas y mítines por el aumento de dichos eventos. Así que la pregunta ahora es, ¿qué derecho es más importante? Se le garantizará al resto de la población no bloqueos ni manifestaciones en horas pico, en vías primarias o en las protestas sociales del país. Al respecto, las opiniones oscilan entre quienes están a favor y los que están en contra. Igualmente surge la cuestión de si la aprobación de una legislación de este tipo se establece únicamente en el marco de una búsqueda de equilibrio en el ejercicio de todos los derechos implicados, o si más bien cae en una limitación de la libertad de expresión. Pero no tomemos una posición precipitadamente. Analicemos de cerca lo que dice la propuesta del licenciado Sotomayor. ¿Pero de qué trata esta iniciativa? De garantizar el derecho a la manifestación, pero también la integridad física de quienes participan en ella, asimismo de policías y de la ciudadanía. Y por otro lado, de que la capital no se vea paralizada cada vez que un grupo de personas legítima o ilegítimamente Democracia. Desde su creación se ha planteado como el sistema en el que la gente común decide su forma de gobierno. Elige sus representantes, elige sus leyes. Y todo aquello que se hace es en pro del bienestar de todos. Pero, ¿en realidad esto ha sido así? Es cierto, el pueblo decide quién lo gobierna, pero no siempre participa en las decisiones que se toman. Es entonces cuando se opta por hablar, pedir que se escuchen sus opiniones. Espera respuesta, y esta a veces no llega. Surge la inconformidad, y a medida que ésta crece, se buscan nuevas formas de hacerse oír. A veces esas no son del gusto de todos, y es cuando se busca un equilibrio de todas las partes. Pero, ¿quién toma la decisión final? Y esto es más difícil cuando nos encontramos en el contexto de un país como México. Recordamos el 68, el 71 y otras tantas ocasiones donde la represión a la libertad de expresión ha dejado fuertes marcas. ¿Pero se ha quedado atrás? Estamos en otra época donde se supone podemos decir fácilmente lo que nos gusta y lo que nos molesta. Manifestarnos cuando creemos necesario hacernos oír. ¿Debería haber restricciones para ello? Hoy subo a esta tribuna a presentarles una iniciativa que estoy seguro será bien vista por los que hablan a favor de las manifestaciones y también de aquellos que las rechazan.